Hola, ¿cómo están, queridísimos alumnos? Nos volvemos a encontrar y esta vez tenía que hacer un video ampliando un poquito la teoría que estuvimos viendo sobre la estructura de Lewis, ¿no? Este sería el video número 2 de estructura de Lewis, donde vamos a definir bastante los términos. Entonces, para ello, repasemos otra vez un cachito. Habíamos dicho que había dos tipos de uniones de Lewis. Una estructura de Lewis para uniones iónicas, una estructura de Lewis para uniones covalentes, ¿verdad? Entonces, a medida que fuimos haciendo nuestras estructuras de Lewis, las vamos a ir viendo. Acá tenemos una estructura de Lewis para un compuesto covalente, ¿verdad? Notamos que tenemos el oxígeno, el hidrógeno y el otro hidrógeno, y acá hay un palito que los está vinculando, ¿no? Bien, en este caso vamos a poder hablar de una molécula. Pero cuando hagamos Lewis para estructuras iónicas o uniones iónicas, lo habíamos escrito de esta otra manera, ¿no? Acá no había ningún palito. No se está formando una molécula en el sentido estricto de la palabra. Se está formando una sal cristalina de este estilo. Esto es una sal cristalina. Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito más en las definiciones y vamos a ver que acá, cuando estemos en compuestos iónicos, en el sentido muy estricto de la palabra no estaríamos hablando de moléculas, sino de una sal con una cierta estructura cristalina. Sin embargo, cuando nos metamos a tratar uniones covalentes, acá sí vamos a poder hablar de una molécula. Vamos a ver si tenemos alguna. Acá está. ¿Ven que en la molécula de agua sí va a haber una unión entre el oxígeno y los hidrógenos? De hecho, este simbolito menos acá y el simbolito más del hidrógeno están mostrando un carácter, ¿sí? Una diferencia de polaridad. Bien, lo vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden que esta es una molécula. Bueno, después vamos a hablar de moléculas polares y cuando veamos solubilidad o más adelante ya veremos. Pero fíjense que esta es una moleculita que queda armada, ¿no? Entonces, en este caso, en las uniones covalentes va a pasar esto: las moléculas van a quedar armadas. Si quieren flotar por el universo, van a flotar por el universo, pero van a flotar armadas. Sin embargo, las sales no le va a pasar eso, va a ser siempre una estructura cristalina, ¿verdad? Una red. Entonces, marcando esas definiciones que se ven claramente cuando uno hace la fórmula de Lewis, ¿no? Acá se ve que están las uniones, que serían las uniones que mantienen estos átomos unidos. ¿Sí? Estas uniones se ven. Y acá no hay unión porque es una sal y no se va a formar una unión en el sentido estricto de la palabra. Si va a ser una fuerza electromagnética lo que va a producir la unión, ¿verdad? No va a ser un intercambio de algo, no va a estar como vinculado estrictamente. Bien, charlado eso, es que ahora vamos a hablar de la fórmula molecular. De ahora en más no vamos a hablar de fórmula molecular cuando hablemos de estructuras iónicas, porque en sí no estamos formando una molécula, sino que estamos formando un compuesto en forma de una red cristalina, ¿no? Entonces, charlado un poquito eso, adentrémonos un poco en la teoría que hoy quería remarcar o ampliar. Vamos a hablar de distintos tipos de fórmulas. Cuando nosotros estemos en presencia de un compuesto covalente, vamos a decir que es una fórmula molecular, esta de acá, ¿no? Como yo ya les venía diciendo. La fórmula molecular nos va a decir la cantidad de átomos que va a tener nuestra molécula y qué átomos va a tener. En la fórmula molecular del dióxido de carbono vamos a tener un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Pero cuando estemos en presencia de un compuesto iónico, ya no vamos a decir fórmula molecular, sino que vamos a hablar de fórmula empírica. Esta va a ser la fórmula empírica, que es exactamente lo mismo que la fórmula molecular, pero como no estamos en una molécula, sino en una red cristalina, vamos a decir que es una fórmula empírica. Le vamos a cambiar el nombre. Entonces, cada cloruro de magnesio, fórmula empírica. Si alguien te dice, escriba la fórmula empírica del cloruro de calcio, van a tener que poner esta de acá. Si alguien les dice, escriba la fórmula molecular del dióxido de carbono, van a tener que poner esta de acá. ¿Sí? Es lo mismo, pero cambia el nombre según el compuesto. Compuesto iónico, le vamos a decir fórmula empírica. Compuesto covalente, le vamos a decir fórmula molecular. Esa es la primera definición, que es más o menos lo que dice acá, ¿no? Después léanlo con calma. Ahora pasemos a otras definiciones que me gustaría desarrollar. Estas definiciones no las vamos a ver súper en profundidad, ¿está bien? Yo se las quiero decir para que ustedes las tengan y que algún día que la van a usar, te puedan
puedan decir que más o menos la vieron un cachito, ¿sí? Vamos a hablar de la fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada y fórmula estructural. Se las voy a contar un cachito. Bueno, lo que dice acá es que lo van a usar mucho en introducción a la química, por eso lo teníamos que ver, aunque sea superficialmente. Entonces, la fórmula desarrollada se muestran todos los átomos y las uniones, justo como la estructura de Lewis. En la fórmula semidesarrollada se muestra una simplificación de una fórmula desarrollada en la cual no se presentan los enlaces carbono-hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Si hubiera otros enlaces habría que ver cómo los simplificamos, pero en sí es una simplificación de la fórmula desarrollada. Y la fórmula estructural nos da una idea de la estructura espacial o de la geometría espacial de una molécula. Cuando hablamos de geometría espacial nos estamos refiriendo a la geometría tridimensional, ¿verdad? En el espacio. Y acá vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el etanol. Es un compuesto covalente, ¿no? Entonces podemos hablar de fórmula molecular. Fórmula molecular. La fórmula estructural es la que nos da las características de su distribución espacial. O vendría a ser la geometría espacial de la molécula. ¿Está bien? Esta no se suele usar mucho porque no se puede ver el ángulo entre cada unión. Es importante ver el ángulo entre cada unión. Acá no se puede apreciar. Pero es una forma un poquito más real, ¿está bien? Pero la fórmula estructural es esta de acá. Luego tenemos nuestra fórmula desarrollada, ¿no? Que es la misma que la estructura de Lewis. Si alguien les pide la estructura de Lewis del etanol, ustedes le van a dibujar esto de acá. Se habla de fórmula desarrollada cuando tenemos moléculas que son complejas, ¿no? Esta es más compleja de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Las estructuras de Lewis que vimos eran chiquititas. Vamos a ver estructuras de Lewis más o menos chiquititas, no vamos a ver algo súper complejo. Pero sepan que tiene una cierta similitud, ¿no? A veces cuando tenemos moléculas muy grandes, no vamos a hablar de estructura de Lewis, sino que se va a hablar de una fórmula desarrollada. Pero quiero que entiendan que es exactamente lo mismo. Si ustedes no le dicen nada y ven una estructura de Lewis y ven una estructura de una fórmula desarrollada, estructura de Lewis para un compuesto covalente, ¿no? Van a ver que son exactamente iguales. Pero la diferencia es muy sutil, pero existe, ¿no? Yo quiero que la tengan ahí a mano, más o menos. Y bueno, una vez que uno escribe la fórmula desarrollada o la estructura de Lewis para un compuesto covalente, puedes hacer una simplificación y decir, bueno, este carbono acá está unido a 3 hidrógenos. Bien, podríamos escribirlo así. Entonces los químicos van a entender perfectamente que este CH3 es un carbono unido a 3 hidrógenos. Este CH2 va a ser un carbono unido a 2 hidrógenos. Va a tener un hidrógeno para arriba y otro para abajo. Y toda esta molécula va a estar unida a un hidroxilo. ¿Qué es esto de acá? Un oxígeno con un hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, la fórmula semidesarrollada es agarrar la fórmula desarrollada y achicarla un poquito, ¿sí? Esto en papel y lápiz es más rápido de escribir que esto, ¿no? Por eso es que muchas veces se va a usar la fórmula semidesarrollada, pero ustedes tienen que poder pasar de la fórmula semidesarrollada a la fórmula desarrollada tranquilamente, ¿no? Bien. La fórmula estructural, yo se las muestro acá, pero no les voy a pedir desarrolle la fórmula estructural del etanol, ¿verdad? Porque tienen que tener un montón de consideraciones. Todas las geometrías estas tienen un montón de consideraciones teóricas que le dan cierta geometría y que nosotros no vamos a ver, entonces no se preocupen. Yo se la muestro porque está bueno que la puedan ver, no nos cuesta nada verla, pero yo en todo caso les pediría, bueno, por ahí realice la fórmula desarrollada del etanol. Y sería lo mismo, sería bastante equivalente a decir a un enunciado que diga realice la estructura de Lewis del etanol. En definitiva, ustedes van a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Y si les pidiera la fórmula semidesarrollada, agarrarían la estructura de Lewis y la escribirían de esta manera, ¿no? Pasemos a otro ejemplo. El etano. ¿Sí? Es un etanol sin el grupo oxidrilo y con un hidrógeno al final, ¿no? Que se le sumó. Entonces, esta sería la fórmula desarrollada o la estructura de Lewis. ¿Está bien? Van a coincidir, pero si es una molécula muy grande, se va a hablar en general de fórmula desarrollada y no de fórmula de Lewis. La fórmula estructural es esta que nos da las características espaciales, ¿no?, de su geometría. Y la fórmula semidesarrollada es decir, bueno, este carbono está unido a 3 hidrógenos, ¿no? Entonces, en vez de poner
el carbono y los 3 hidrógenos, así cada uno para cada lado, podría poner CH3. Y este otro carbono también está unido a 3 hidrógenos. Entonces, en vez de armar todo el dibujito podría poner directamente CH3. Y entonces eso es lo que está escrito acá. Por eso es semi-desarrollada. Y la desarrollada es que está todas las uniones desarrolladas. La semi-desarrollada pone las uniones más importantes, que es la de carbono-carbono. Son definiciones técnicas, pero quiero que las tengan y que las estudien y que estén con la guardia en alto por si les aparece, ¿no? Y el último ejemplo vendría a ser el propano. La fórmula molecular es esta de acá. Y acá, en esta diapositiva, yo quería también hacer énfasis en una cosa. A veces ustedes puede ser que se encuentren con la fórmula molecular del propano de esta forma. Fíjense, es un C, que es el carbono, un 3, que está grande, de un tamaño normal, H, y un 8 que está también en tamaño normal, grande. A veces los procesadores de texto no tienen para poner subíndice, ¿no? Entonces puede ser que en algún ejemplo yo les pida, bueno, escriba la fórmula del propano, ustedes, o realice la estructura de Lewis del siguiente compuesto y les ponga C3H8. Porque mi procesador de texto, por ejemplo, el Google Forms, no tiene subíndices. Entonces, yo también quiero que ustedes sepan interpretar esto. Si alguna vez ven esto de acá y les estoy diciendo que es un propano, en verdad lo que les estoy mostrando es esto de acá. El 3 está en subíndice y está afectando al carbono. Significaría que nuestra molécula tiene 3 carbonos. Y este 8 de acá, que está en tamaño grande, en verdad lo que se quiso escribir es un 8 en subíndice. Un 8 chiquitito, que está afectando a la cantidad de hidrógenos y nos dice que nuestra molécula total tiene 8 hidrógenos. ¿Está bien? Entonces, puede ser que a veces lo vean así por errores del procesador de texto. Como estamos en un formato virtual y que a veces encontramos mucha información que está con un procesamiento de texto deficiente, puede ser que nos encontremos un propano así, ¿no? Pero yo quiero que puedan interpretar que es esto lo que está poniendo, ¿sí? Una vez que conocemos la fórmula molecular, podríamos hacer la estructura de Lewis, ¿verdad? O la fórmula desarrollada, esta de acá. Tenemos los carbonos, siempre van a estar en el centro de la cadena. Igual lo van a ver después en química orgánica. O en introducción a la química, mejor dicho. Y los hidrógenos todos alrededor, ¿no? Esta sería la estructura de Lewis o la fórmula desarrollada de nuestro propano. La fórmula semi-desarrollada es decir, bueno, este carbono tiene 3 hidrógenos. Entonces voy a poner, en vez de hacer todo este dibujito, voy a poner CH3. Este carbono está unido a 2 hidrógenos. Entonces, en vez de hacer todo este dibujito, yo puedo poner CH2. Y lo mismo con este, CH3. Entonces quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, fórmula desarrollada, todas las uniones. Fórmula semidesarrollada, las uniones principales, en general si es una cadena carbonatada, entre los carbonos. Y fórmula estructural, perdón, la vamos a ver, va a ser la disposición tridimensional de nuestra molécula. Yo no se las voy a pedir, pero sepan de qué estamos hablando. Si yo les digo la fórmula estructural, imagínense esto de acá, es la forma que tendría la molécula en un espacio tridimensional. Y después van a ver, a mí me gusta incluir estos grafiquitos, porque si bien no se puede apreciar mucho la geometría, es una forma más realista, ¿no? En verdad, se pudiera ver, se vería más de esta forma. ¿Sí? Pero no nos permite ver muchas características que son importantes que esta molécula sí. Por eso es que se usa este modelo para mostrar las moléculas. Bueno, esta clase era medio teórica, pero la tenía que hacer. Entonces, traten de copiar todas estas definiciones en la carpeta, porque en algún momento por ahí se topan con un enunciado que diga exprese la fórmula semidesarrollada del siguiente compuesto y ustedes no van a saber de qué estamos hablando. Bueno, vuelvan a lo que pusimos acá, que anotaron en sus carpetas, y acuérdense, bueno, la fórmula semidesarrollada es esta, y parte de la fórmula de Lewis, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, estas son como definiciones importantes, todas estas de acá, ténganlas, sepan que están, sepan que más o menos las escucharon nombrar y de a poquito las vamos a ir trabajando, ¿sí? Bueno, listo la clase. Les mando un saludo muy grande y espero que estén muy bien.